esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Bueno, ya es un hábito desde Ediciones SICUS. Estamos muy felices de ocupar un espacio que hable de diversidad y que se plantee como un aporte más a esta imposición que se nos quiere hacer de un único discurso, y nosotros le decimos que no, que un discurso solo no nos alcanza, que tenemos muchos y diversos, y es por eso que aspiramos a divulgar el nuestro de la mano y de la palabra de sus protagonistas, productores, académicos, funcionarios muchas veces del Estado y comunicadores. Ese es nuestro esquema de armado, y todos van a tener unos 10-12 minutos y después un cierre, que es nuestra forma de participar semana tras semana. Bien, Rocío Poyetti es historiadora, asesora de CONINAGRO en la Comisión de Informe Social del INAES, o sea que es miembro de una corporación empresarial dedicada al agro, pero también articula con un organismo público como es el INAES. Rocío, con tu palabra y contanos qué estás haciendo en CONINAGRO y articulando con el INAES. Tu palabra. Es un placer, muchas gracias por la invitación. Antes de eso les cuento en realidad mi procedencia, mi origen. Soy investigadora del CONICET, y como investigadora del CONICET trabajo en dos centros de investigación, uno de la Universidad Nacional de Córdoba y otro de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En ambos casos trabajamos en particular historia agraria. Soy historiadora, trabajamos historia agraria, pero en particular yo trabajo cooperativismo agropecuario de la región pampeana. Es decir, trabajo cooperativismo agropecuario, pero ya el cooperativismo, no el que uno puede, y ya después les cuento más en detalle esto, no el que uno puede ya involucrar dentro de la economía social y popular, sino el cooperativismo más de índole empresarial, es decir, cooperativismo agroexportador y agroindustrial. ¿Sí? En ese marco me empecé a orientar dentro de lo que uno puede entender de manera más clásica como investigación a la extensión universitaria, y en este caso soy asesora en balance social de algunas cooperativas agropecuarias, y allí empieza mi vinculación con la Confederación, es decir, con CONINAGRO. Tenemos un vínculo, yo soy asesora de CONINAGRO, en algunas cuestiones que tienen que ver con, y por eso les decía que quería volver sobre lo que hablábamos recién. Yo me especializo en análisis de capital social cooperativo. Y en esta vertiente de investigación, la idea es poder, dentro de todos los debates que se desarrollan en la economía social, solidaria o economía popular, dependiendo la vertiente y la matriz teórica en la cual nos estemos posicionando, es de alguna manera una preocupación que surge desde las mismas cooperativas, que es cómo volver a revincular la gestión económica empresarial exitosa, de hecho que han tenido muchas cooperativas agroexportadoras, con la gestión social. Es decir, las cooperativas, por ley, por forma, digamos, se nutren su desempeño cotidiano de varias cuestiones, una que tiene que ver evidentemente con la necesidad de insertarse de manera exitosa en el mercado, ya sea cual sea, para poder sobrevivir. Otra que tiene que ver con, y que es la fundamental, con la gestión asociativa, es decir, ¿a qué nos referimos con esto? Con
la cooperativa es de, para y por los asociados. No obstante esto, muchas cooperativas en esto de crecer, de sostenerse en el mercado, de articularse, de formar redes, han priorizado su vertiente económica y han dejado de lado muchas políticas asociativas. Entonces, la idea del balance social y de la gestión de las nuevas cooperativas en la actualidad es poder revincular estas dos cuestiones. Poder, de alguna manera, generar políticas asociativas que permitan sostener a los asociados, en este caso productores agropecuarios, de muy diversa procedencia, ¿sí? Desde agricultores familiares a, bueno, ya sabemos que, digamos, hay una idea de que en las cooperativas agropecuarias no está representado el gran productor agropecuario, sino el productor medio, el productor vinculado a la agricultura familiar. Entonces, la idea es generar políticas de sostenimiento, de acompañamiento. Quizás, a ver, un concepto que les puede sonar muy familiar es el del valor agregado cooperativo. Las políticas públicas, desde diversos ámbitos o desde diversos niveles del Estado, miden y miran el impacto de las cooperativas en la comunidad para poder gestionar políticas. En ese sentido, la idea es poder, y ahí voy a la vinculación más estrecha con las políticas públicas y mi rol dentro de como asesora de Coninagro, la idea es un poco volver a remirar la gestión cooperativa, un término que usamos mucho los académicos, a revisitar esto de cómo entendemos las cooperativas agropecuarias, generando un vínculo más aceitado entre gestión económica y gestión social, volviendo de alguna manera a la esencia de las cooperativas que se ha perdido a veces en el camino. No me gusta generalizar, por eso lo digo en esos términos, porque cada realidad es muy particular. Y este entonces es, por un lado, uno de los objetivos de Coninagro, poder generar acompañamiento a sus cooperativas primarias para poder, de alguna manera, reconstituir ese vínculo con los productores que se ha perdido en algunos casos. Pero además también, y en esto de la vinculación con Coninagro, poder visibilizar muchas políticas cooperativas que se están desarrollando, que tienen que ver con créditos a los productores, con acompañamiento en la formación de dirigentes cooperativos, y no solo de las juventudes, con políticas de género, que en el cooperativismo agropecuario siempre ha sido un tema, una materia pendiente, entre muchas otras, algunas muy puntuales y otras que tienen que ver con temas transversales del agro, género, bienestar rural, medio, desarrollo sustentable, objetivos de desarrollo sustentable, gestión socioeconómica, ¿sí? Visibilizar los trabajos que ya se están desarrollando en muchas cooperativas, potenciarlos y capitalizarlos, porque a veces pasa, y quizás Gabriela nos pueda contar, que se pasa mucho que hay muchas cuestiones sumamente positivas que se están haciendo en las cooperativas con muchísimo esfuerzo, con todo el esfuerzo que eso significa, y que al no tener visibilidad y que al no tener a veces espacios para contarlos y para ponernos en comunicación, se pierden en el camino, y se pierden esfuerzos sumamente valiosos en el camino. Entonces, esto del INAES permite capitalizar todos esos esfuerzos. Y cuento muy a grandes rasgos qué es lo que está trabajando el instituto, digamos. El instituto lo que ha propuesto desde el cambio de gestión, desde el fin del año pasado, es generar diferentes espacios de debate para que la política pública que desarrolle el INAES sea cogestiva y coparticipativa. Es decir, que la mayor parte de las asociaciones, de las federaciones, de las redes de trabajo, estén incluidas en todas estas comisiones, que evidentemente tienen vinculación directa con el directorio, porque trabajamos con los miembros del directorio, que son 33, es un esfuerzo inmenso el que se está haciendo, porque hay desde informe social hasta comercio exterior, finanzas, crédito, género, educación. Toca todas las dimensiones del asociativismo en la Argentina, y el asociativismo no entendido solo como las cooperativas y las mutuales, sino todas las otras variantes que se desarrollan, y sobre todo en los contextos de crisis como el actual, que se desarrollan y que eclosionan para dar respuestas que a veces
ni las instituciones públicas, ni las privadas, ni el Estado logran de alguna manera llegar a satisfacerla, que tiene evidentemente un rol consultivo, y que, digamos, de alguna manera pretenden llenar estos baches que ha tenido hasta el momento el instituto para cogestionar políticas públicas. Y que de alguna manera permiten esto que les decía recién, capitalizar, sobre todo, y que me parece lo más importante. En ese sentido, con Inagro, como Cooperar, como el CGSIM, como muchas de las otras entidades que están participando, particularmente en la mesa de informe social, perdón, la idea es poder mostrar lo que se está trabajando y construir un instrumento que permita visibilizar el impacto socioterritorial, el impacto humano, el impacto educativo, el impacto de género que tiene el cooperativismo y el mutualismo. En este caso sí está apuntando a estas dos asociaciones de la economía social, para que eso le permita al INAES gestionar políticas públicas muy específicas. A ver, y cuando me refiero a políticas públicas específicas, estoy hablando no solo de políticas impositivas que beneficien a ciertos sectores, sino también políticas educativas. Se ha debatido mucho en el último tiempo acerca de cómo incluir al cooperativismo dentro de los planes de estudios obligatorios, cómo generar políticas de género participativas, más allá de que todos reconozcamos y de que el discurso sea, en ese sentido, en el asociativismo bastante homogéneo, pero cómo generar con instrumentos concretos políticas públicas. Bueno, voy cerrando. La intención entonces de Coninagro es apuntalar con la realidad particular del cooperativismo agropecuario este diálogo plural que se está gestando y que se está gestionando. Yo creo que ya lo hemos tratado en otros foros anteriores, no es meramente un mecanismo de participación y de debate, sino que debería transformarse con el tiempo en espacios de cogestión de gobierno. Es decir, no alcanza con que los sectores opinen, no alcanza con que los sectores demanden y critiquen, y que haya funcionarios de buena voluntad que tomen o no esas iniciativas. Acá de lo que se trata es de generar espacios de toma de decisiones, y eso sería realmente una verdadera revolución como para hacer que desde la participación popular organizada a través de representaciones genuinas, incidan en la gestión concreta del Estado. Si lo que se pretende, lo hemos hablado ya en otro foro, si de lo que se pretende es de cambiar la sociedad, y para cambiar la sociedad necesitamos cambiar el Estado, también pensemos de que quizás esta experiencia que se está haciendo en el INAES, de la cual participa Rocío Poyetti con una de las organizaciones, quizás sea el germen del estatuto nuevo que necesita la sociedad argentina como para gestar políticas y no meramente opiniones y reclamos. Adelante, Rocío. Le dimos me permití yo reforzar lo que usted ya venía conversando. Retome la palabra, por favor, Rocío. Bien, muchas gracias. Partiendo de esto que usted dice, Juan Carlos, la idea es, más allá de que las comisiones son coyunturales, la idea es, en el mediano plazo, que se sostengan y avanzar en la construcción de decisiones que evidentemente involucra a todos los sectores del cooperativismo y del mutualismo y de otras asociaciones, de manera plural, porque en el caso de la comisión en la que yo estoy representando a Coninagro, las decisiones contemplan las realidades, creo que eso es, a eso es a lo que voy, contemplan las realidades de diferentes sectores, de diferentes
lugares, de diferentes territorios, de diferentes voces, de diferentes disciplinas, y que tiende a mediano plazo a la posibilidad de construir mecanismos de tomas de decisiones e instrumentos de trabajo para las cooperativas que son cada vez, o que apuntan cada vez a cuestiones más medulares. Por ejemplo, la Comisión de Informe Social tiene la potestad técnica, digamos, de definir un instrumento que a fin de año permita relevar cierta información estadística social de diferentes dimensiones de las cooperativas, democrática, social, asociativa, cultural, educativa, que va a ser obligatoria para las cooperativas, digamos. Eso le va a proporcionar al INAH, es un abanico de información estadísticamente válida que hasta ahora no tenía. Pero a mediano plazo, la comisión va a seguir funcionando, y creo que es el caso de todas, porque se pretende generar un instrumento para que las cooperativas puedan hacer un balance social. Y vuelvo a lo que decía antes, un balance social que les permita volver a mirar la centralidad cooperativa, que es el asociado, que muchas veces y por diversas circunstancias, y repito, no generalizo, se ha perdido en el camino atrás de otras metas y de otras cuestiones. Entonces, la idea de a mediano plazo seguir trabajando en esta comisión es justamente para revitalizar el núcleo asociativo que es el productor, en el caso de las cooperativas agropecuarias, que es el usuario, en el caso de las cooperativas de servicios, ¿sí? Y volver a hacerlo nutriendo o acompañando, porque, a ver, ilógico sería proponer estrategias de trabajo para las asociaciones y que no haya mediación política y de gestión en el medio, digamos. Entonces, la idea también es, en el transcurso de todo este proceso, poder acompañar a las asociaciones, las cooperativas, las mutuales, capacitando, porque mucho de esto tiene que ver con volver a remirar la identidad cooperativa o los principios mutualistas. Volver digamos, como deconstruir algunas prácticas o algunas ideas que están muy instaladas, que incluso están socialmente instaladas, y volver a construirlas. Hacia adentro, y cuando digo hacia adentro, no digo solamente hacia la gestión y a los consejeros, digo hacia los productores mismos, hacia los usuarios mismos. Un usuario de una cooperativa de servicios no sabe que es propietario, no sabe que tiene ciertos derechos y ciertos deberes que le son intrínsecos por formar parte de una cooperativa. Entonces, la idea de gestionar este tipo de espacios, más allá de la consulta, digamos, más allá como espacio técnico, es poder generar un lugar que permita volver a mirar a las entidades de la economía social con la entidad, con la identidad que le es intrínseca. En el caso de yo, porque vengo del palo, digamos, del cooperativismo, pero volver a enseñar a los empleados, a los consejeros, a los productores, a los gerentes, ¿qué es una cooperativa? ¿De qué hablamos cuando hablamos de una cooperativa? ¿Qué derechos y qué deberes tenemos cuando participamos de una cooperativa? El productor no es cliente de la cooperativa, el productor es el dueño, por eso es asociado. Y que eso nos permita en el mediano y el largo plazo generar instrumentos de gestión que renueven de alguna manera la gestión cooperativa. Por eso decía en un principio, volver a unir, digamos, algunas cuestiones que en el discurso hegemónico están separadas y que no necesariamente es así. Lo que vos comentabas, quería comentar dos cosas. Una es como, hay un pensador francés que se llama Cornelius Castoriadis que hace la diferencia entre la democracia como procedimiento y la democracia como lógica de sentido, ¿no? Y no sé si se entiende la diferencia. O sea, cuando
se enfocan las cuestiones en los procedimientos, por ejemplo, no sé, en la legislatura, uno ve el tema del quórum y si hay un diputrucho como para llegar a tener la votación asegurada, o si se abandona el recinto, etcétera, etcétera. La cantidad de mecanismos que hay para obturar la democracia real, se está pensando en la democracia como un procedimiento, o una cooperativa donde puede haber un problema, por ejemplo, de que por la crisis económica haya asociados que no llegaron a pagar una cuota, entonces no se los deja participar en la asamblea porque se impone el procedimiento de que todos tienen que estar al día y si no, no pueden votar, aunque por ahí todo el mundo sabe que esa gente no está al día, no porque no, digamos, se niega a pagar, sino porque están en una crisis, o digamos, cuestiones que tienen que ver con obturar la participación, cómo se hacen las elecciones, si es a voz en cuello y levantando la mano, o por voto secreto, etcétera, etcétera. Eso, se pone por encima el procedimiento que el sentido de la democracia real, en donde las decisiones son tomadas por los integrantes de la cooperativa. Hay muchos mecanismos que tiene el poder como para obturar la palabra de los integrantes. Entonces me parece que nuestro equipo trabaja investigando ese tipo de cuestiones. Me parece importante diferenciar una cosa y la otra. Y el segundo punto que me parecía interesante era pensar que no solamente la cooperativa tiene que beneficiar a los asociados, sino que, según el punto séptimo de los principios cooperativos, tiene que tener el foco en el beneficio de la comunidad, no de los asociados solamente. Y cuando el beneficio de los asociados va en contra del beneficio de la comunidad, que es muy posible que así ocurra, debería priorizar el beneficio de la comunidad y no de los asociados. Nosotros, por ejemplo, yo vivo en el barrio de Colegiales, y estamos viviendo una situación crítica con la cooperativa Sancor Seguros, que compró 5 lotes del playón de maniobras de Chacarita, en donde los vecinos, por ejemplo, hace 10 años peleamos por un espacio público verde y cultural, y van a construir unas torres que no son necesarias en la ciudad de Buenos Aires, donde hay 200.000 unidades habitacionales que no se usan, están desocupadas, y no hay espacios verdes. Entonces nosotros, por ejemplo, presentamos una carta al INAE por mesa de entradas, planteando que el INAE se intervenga en la situación esta, que me parece que es justamente lo que decía Coco, como un organismo nacional puede intervenir para beneficiar a la comunidad y con decisiones políticas que toma la comunidad. Digo esto como dos cuestiones que me parece que son buenas tener en foco. Así es, así es. Bueno, nosotros, más allá de la democracia liberal, nos proponemos la democracia social. Ya también lo dijo otro pensador, no será Castoriadis, pero acá hubo un general que hablaba de eso. Bien, ahora le vamos a dar la palabra a Pablo Friedlander. Él es presidente de la Fundación de Actividades Bioesféricas, que tiene distintos proyectos que operan en 6 países diferentes, abarcando 5 biomas principales de la Tierra: montaña, océanos, selvas, desiertos y ciudades. Pero su trabajo lo desarrolla en Tras la Sierra, ahí muy cerquita de Santa Rosa, y bueno, desarrolla un programa fantástico que se llama Ordeñando Nubes, y que ahora nos lo va a contar él en persona. Adelante, Pablo Friedlander, con tu palabra, por favor. Bueno, muchas gracias, y espero haya ocasión de comentar más a fondo la conversación de recién, que fue muy interesante y disparó unos temas que seguro nos van a ir hilando. Por mi parte, solo presentar un poco lo que venimos haciendo con el proyecto Ordeñando Nubes, que es un proyecto de restauración ecológica y educación ambiental, en busca de una autosustentabilidad transgeneracional, ¿no? En este marco de economía social y solidaria que estamos conversando, voy a hablar no solo de lo que estamos haciendo desde hace 18 años acá en la Sierra, y con la Fundación de Actividades Biosféricas desde Buenos Aires, también en otros lugares, sino también de esos mecanismos de autosustentabilidad a los que apuntamos para asegurar esta tarea de restauración ecológica y educación ambiental, que es, digamos, nuestros pilares, ¿no? Ahí
tal vez un poco de historia. Surgimos en el 2002 como proyecto, a partir de la convergencia entre las sabidurías ancestrales y los nuevos paradigmas ecológicos de la ciencia. En esos encuentros, en esos lugares, en esas fronteras ecológicas y culturales como esta, como el Valle de Tras la Sierra, y sobre todo las zonas de altura, las zonas remotas, las zonas de los puestos de montaña, fuimos activando este proceso mediante la reforestación con especies nativas, un árbol en particular de las zonas altas, que crece arriba de 1500 metros de altitud, el tabaquillo, como se llama aquí, el queñúa, como se llama en los Andes, o Polylepis australis, que es tal vez poco conocido porque crece solo en zonas altas, pero es el secreto de por qué los arroyos de Córdoba traen agua, mismo en las épocas de seca, en la mitad del año que no llueve, por esos ecosistemas de altura que hacen de captación de las neblinas y de otros sistemas sutiles que tienen que ver con el recurso hídrico y de los cuales depende ese recurso. Por eso, a partir de 300 años de sistemas extractivistas que se dedicaron sobre todo a la quema, a la ganadería de estas sierras para despoblarla de indios, de pumas y volver accesibles sus recursos de una forma tal vez irracional, se volvió tiempo de, digamos, volverla sustentable. No digo reemplazar las vacas por los árboles, como en su momento tal vez llegamos a pensar en sus inicios, sino con el tiempo vimos cómo hacía falta equilibrar ese manejo de la tierra a partir de proteger las cabeceras de cuenca para asegurar ese sustento de agua en calidad y cantidad, también para que en el bajo esas actividades productivas se pudieran dar de una forma más duradera, y también en las épocas, digamos, duras como esta, de sequía, de crisis, de incendio, ni mencionar los otros temas. Después de varios años de experimentación con esta, digamos, comunidades y situaciones y ecosistemas, creamos la Fundación de Actividades Biosféricas a partir de este proyecto de reforestación y ampliándonos hacia otros proyectos educativos. En el 2007-2008 la creamos y a partir del 2012 empezamos a aplicar, digamos, otros protocolos de restauración en este proyecto Ordeñando Nubes y otras formas de convenios, de asociación, de crecimiento exponencial, porque con el tiempo se fue volviendo evidente que el trabajo principal no tenía por qué ser solo la restauración ecológica pura y dura de esas nacientes de agua, sino también la educación ambiental en todo el valle, en todas las escuelas rurales, firmando convenios con las comunas, con las municipalidades, sobre todo convenios de lo que llamamos implementación conjunta de mecanismos de protección ambiental y desarrollo sustentable de ecosistemas serranos, ¿no? Ese es un poco nuestro marco de acción. Con el tiempo establecimos diferentes grados de demostración, a partir del 2015, sobre todo con estándares científicos y sociales que todavía, como siempre, se tienen que revalidar y revisitar, ¿no? Y apuntamos, como decía al principio, a una sustentabilidad transgeneracional a partir no solo de replicar el proyecto en diferentes cuencas, con diferentes comunidades, de a poco, y con gente entrenada y bajo protocolos biológicos monitoreados por la Universidad Nacional de Córdoba, con el CERNAR, con el INVIV y diferentes investigadores del CONICET que nos visitan, buscar la forma de que este proyecto, este proceso no dependa solo de subsidios, de ayudas, de donaciones individuales, de campañas de desarrollo de recursos, como hasta ahora siempre hicimos, sino se pueda generar ese motorcito de autosustentabilidad a partir de los mismos productos regenerativos del paisaje que puedan surgir de estas zonas ambientalmente protegidas y con un régimen, digamos, de desarrollo sustentable. Varias de estas comunidades y comunas están trabajando, por ejemplo, como nosotros, en el desarrollo de las hierbas aromáticas, los yuyos de las sierras de Córdoba, muy valiosos y muy poco valorados, digamos, hasta ahora, y otros productos que son resultado de los bosques nativos y los que tenemos que proteger, ¿no? A partir de estas acciones. El potencial de este proyecto iría también en el crecimiento no solo de la reforestación y de los cursos, como son nuestras medidas, ¿no? Hasta ahora plantamos 30.000 árboles en nuestra reserva, hicimos cientos de cursos en Tras la Sierra, trabajamos en varios convenios en varias municipalidades, y empezamos a participar en diferentes redes. Entonces es tiempo, sí, de pensar en la potencialidad.
de volverse autosuficiente, y no solo pensando en nosotros, sino en la replicabilidad, que es el objetivo, ¿no? Por eso con el tiempo nos articulamos con Acción Serrana, que es una forma de trabajar en todas las sierras de Córdoba, en diferentes proyectos de reforestación, plantando cientos de miles de árboles, y no solo 10.000, 40.000, como podemos hacer nosotros, y en toda Sudamérica a través de Acción Andina, que conecta todos los bosques de Polilepis, que es esta especie particular de árbol que plantamos, desde Venezuela hasta Córdoba, que es el punto más sur donde crece esta especie, con comunidades andinas, sobre todo. Aquí es el único lugar fuera de los Andes donde se dan estos proyectos. Esta iniciativa andina por los bosques de Polilepis nos catapultó mucho más lejos de lo que pensábamos al principio. De hecho, no solo nos financió con 80 centavos de dólar por árbol, gracias a Ecosia, ese buscador que nos busca y dice que planta árboles, sí, los planta, y nosotros somos un ejemplo de que eso es posible, pasa. Y decíamos, apuntamos a ese potencial de generar estos recursos a la larga para poder cumplir con esa tarea de reforestación a nivel global y masivo que realmente hace falta. Hace falta plantar más de 1 trillón de árboles en los próximos 10 años, ¿no? Entramos el año que viene en la década de la restauración de los ecosistemas, según la ONU, y esperamos que haya bastante ayuda para eso, pero no solo, sino que surjan estas herramientas, ¿no? Como en el asociativas, en las zonas sobre todo de fronteras culturales y ecológicas, que permitan, sí, llevar adelante estas iniciativas de una forma sustentable y de largos tiempos, ¿no? A veces ciclos que duran cientos de años y no solo lo que dura una gestión. Entonces es ahí donde apuntamos y es ahí donde escuchamos también en estos marcos, en estos foros, en estas redes que participamos, como también en la red de restauración ecológica argentina o en la red de capacitación para coordinación en situaciones de desastres o emergencias ambientales. Entonces creo que es muy valioso estos marcos de participación y agradecemos mucho y dispuestos también a seguir creciendo según estos horizontes, ¿no? De todo lo que nos estás contando, queda claro que el afán del programa Ordeñando Nubes es forestar como para generar fuentes de agua y humedad que de alguna manera contrarrestan los ambientes secos propicios, tan propicios para los incendios forestales, como dolorosamente está ocurriendo ya no solo en tu Córdoba querida, sino también en Tucumán, Santiago del Estero, en fin, en toda la Argentina que se ha dado esto de una manera tan dolorosa. Y contanos de qué manera ese proyecto contrarresta justamente esta pandemia que son los incendios, muchas veces intencionales, de la mano de esta creativa forma de plantar. Adelante, Pablo. Y en ese sentido, nuestro enfoque es tomar la restauración ecológica como una forma de prevención también de catástrofes, no solo de paliar esas emergencias, sino de prevenir. Es decir, si uno restaura, y la reforestación es uno de los métodos de la restauración ecológica, que es restituir esos ecosistemas nativos a, no digamos su esplendor, pero sí a su funcionalidad, a sus servicios a sus servicios ecosistémicos, ¿no? Lo que apuntamos en ese sentido es a no solo reforestar, sino parar la erosión. A través de miles de años se fue erosionando, pero sobre todo en los últimos 300 años de quemas y de diferentes usos insostenibles, vimos que se podía detener los procesos de erosión con un día de intervención en ciertos barrancos donde, nivelándonos, poniendo vegetación, se podía defender ese suelo que se está perdiendo, ¿no? Año a año, y que es nuestra verdadera soberanía, ¿no? A partir de ahí hay muchos otros métodos de restauración que se pueden aplicar, pero decía antes que estos 7 o 8 métodos que aplicamos de captación de aguas, los que son todos acordes a la reforestación, no son suficientes, que en cierto punto nos dimos cuenta que hacía falta dedicar la mitad de la energía, por lo menos, y de los recursos a la educación ambiental y al desarrollo de estos procesos, digamos, productivos, en el sentido de productos regenerativos del paisaje que pudieran asegurar o sustentar estos procesos regenerativos, ¿no? Sabemos que estamos en la prehistoria de todo esto,
y que todavía tenemos que encontrar las formas de volverlo más sustentable, ¿no? No solo dependiente de donaciones y subsidios como es hasta ahora. Un poco volviendo sobre este punto, nos enfocamos en los grados de demostración que estos procesos puedan alcanzar, la social, la científica, la política, ¿no? No es solo científica la demostración, y ahí hay todo un proceso que queremos hacer. Estamos, digamos, en la prehistoria en cuanto también los bosques de altura y sus estándares. Queremos demostrar, por ejemplo, en lo científico, que por cada kilómetro cuadrado restaurado de esta manera, es decir, nosotros plantamos el 30% de la superficie con especies nativas, el otro 70% detenemos la erosión, hacemos sistemas de captación de agua, etcétera. Hay otros métodos que no me voy a detener a explicar. Lo que buscamos ahí es, por cada kilómetro cuadrado restaurado, captar más de 2.300 metros cúbicos de agua en las épocas que no llueve, por cada mes que no llueve, comparado con esos campos aledaños que no están alambrados, que están llenos de vacas haciendo sobrepastoreo, quemados cada tantos años, etc. En las áreas restauradas, cada kilómetro cuadrado más o menos, es nuestra hipótesis, a ser demostrada y basado en ciertas mediciones en otros lados de la sierra, podemos captar lo que serían 2.300.000 litros de agua por mes, los 6-7 meses que no llueve, por cada kilómetro cuadrado. Es decir, nuestra reserva tiene 7 kilómetros cuadrados, y si de a poco vamos sumando áreas aledañas, ahí sumamos un potencial. Si además nos concentramos en los bordes de estas áreas donde están sus bosques y el monte serrano, es decir, abajo de estas zonas que estamos trabajando, hay muchos productos que se pudieran desarrollar, estos regenerativos del paisaje que estoy hablando, basados en que no solo extraigan algo del monte, sino que devuelvan algo al monte, que den un valor, no solo a través de un retorno a este tipo de proyectos, sino por la misma forma de concepción, ¿no? Que trabajen con el capital de cada producto, es decir, que traigan biodiversidad con el capital financiero, es decir, sí, que traigan economía sana para el valle, que trabajen con el capital social, con la creación de nuevos equipos de trabajo, y sobre todo con el capital de inspiración, como le dicen nuestros amigos de Common Land, que es una organización que trabaja en este tipo de proyectos, la inspiración de otros productos y otros procesos que puedan entrar gracias a que se abrieron estos canales. Trabajamos con esa filosofía y un poco con esta intención. Claramente queda evidenciado con tu palabra que, digamos, hay distintas formas de participar de la reproducción de la vida, camino hacia el buen vivir, que no es solamente producir bienes materiales y servicios urgentes para la supervivencia, sino que hay otros espacios para atender, y vos lo estás demostrando con tu organización. Pero te pido que te extiendas un par de minutos, porque la mayoría de los participantes de este foro desde un escenario local, nacional, y como sé que vos estás vinculado a otras organizaciones en el mundo, me gustaría que dos, tres... Sí, se está cortando un poco, pero creo que te entiendo. Sí, si te escuché bien, ¿me escuchan bien? Te escuché medio entrecortado, pero sí, te referís seguro al programa Academia Biosférica del que participamos como fundación, junto con otros, con el Instituto de Ecotécnicas y con otras fundaciones, tanto de Brasil como de Cataluña, como de otros lugares. Está basado sobre todo en estos conocimientos que hacen a cada bioma, es decir, los biomas principales de la Tierra son las montañas, las selvas, los mares, las ciudades, los desiertos. Nosotros trabajamos sobre todo con el know-how que tiene que ver con el vivir, ¿no? Con el saber cómo vivir saludable, creativamente, sustentablemente en cada uno de estos biomas. Ese es el conocimiento que compartimos entre diferentes organizaciones y, por ejemplo, un barco de investigaciones, el Heráclitus, que hace 45 años va dando vueltas por el mundo, hace de puente entre diferentes proyectos y genera ese tipo de interacciones entre proyectos no solo de restauración ecológica, como vengo hablando, sino también de estudios interculturales y de otro tipo de encuentros, siempre en estas fronteras ecológicas y culturales. Y el programa Academia Biosférica tiene varios niveles. Uno, ese grado de interacción, digamos, planetaria, por más que siempre muy localizada,
entre los diferentes biomas y equipos de trabajo, entre un proyecto en Australia que trabaja con reforestación de baobabs, un proyecto en Puerto Rico que trabaja con rescatar las maderables de esa selva atlántica tan descuidada, un proyecto en Brasil que es pionero en la formación de brigadas antiincendio forestal y que en este momento está haciendo una gran diferencia, otro proyecto en Nueva México que trabaja sobre todo los aspectos más biosféricos, y la regeneración de suelos, otro proyecto que es el que contaba el Heráclitus, que para muchos de nosotros fue una escuela de este tipo de conceptos, y a nivel local también articulando en redes, por ejemplo, el programa Academia Biosférica Argentina, que estamos por relanzar ahora en formato virtual también, un poco siguiendo esta secuencia, esta necesidad, está basado en interconectar diferentes proyectos también en Argentina, ¿no? Entre Ríos, Buenos Aires, Córdoba, el noroeste. Vamos a empezar una secuencia también de formaciones en restauración ecológica, educación ambiental, otra formación en educación intercultural y estudios descoloniales, otra en alimentación sana, incorporando lo que es alimentación andina, alimentación viva y otras formas, y como un ejemplo de la forma en que trabajamos. Intercambiar estos saberes, al principio siempre digamos, entre los equipos, entre los proyectos, luego ofrecidos en formato de cursos para la comunidad y ahora en formato virtual. Antes lo hacíamos en formato presencial en nuestras sedes, en Buenos Aires y acá en Córdoba, y a la larga con el programa Planetario buscamos establecer este tipo de contacto virtual que está en desarrollo, desarrollando una plataforma, buscando las formas de interactuar mejor y no solo hablar, sino hacer cosas a distancia, basadas en estos objetivos, ¿no? Siempre en temas que tocan a la restauración ecológica, los estudios interculturales y las artes, y sobre todo en esa percepción del bioma, del hábitat y de los recursos en donde estamos, ¿no? Sobre todo en esa apreciación de la vida. Eso nos caracteriza como proyecto y ese es el link, tal vez, entre Ordeñando Nubes y Academia Biosférica, nuestros dos proyectos principales. Bueno, y además estás articulando con Ediciones Sikus la posibilidad de publicar como uno de los libros que formarán parte de nuestro corpus. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, le vamos a dar la palabra ahora a un activo y prolífico autor de nuestra editorial, que es David Burin. Él ha publicado, bueno, ahí los tiene, los muestra, por lo menos 3 libros y muchos otros artículos: desarrollo local hacia una gestión participativa y eficaz, y trabajo, desarrollo diversidad. e integración. Y diversidad. Bueno, así es. David Burin integra la red de cooperativas sociales y además es miembro titular de la Asociación Civil Incluir junto a Ana Eras y otros compañeros. En este caso, bueno, nos une una antigua amistad que a mí me enorgullece con David. 25 años vamos a cumplir. Nada más que 25 años, ¿te parece? Bueno, sí, realmente nos queremos mucho. Él me contó que entre las diversas actividades que tiene, que les aseguro que son todas muy creativas y muy solidarias en la mayoría de los casos, él es un gran comunicador. En este caso particular que nos va a contar es cómo se ha integrado a una red de organizaciones que promueven el trabajo entre las personas diferentes. Y lo ha hecho de una manera muy sensible, muy entrañable, me sale esa palabra, y le damos la palabra para que sea él el que lo cuente y después lo va a mostrar con imágenes, con tu palabra. Bueno, gracias Coco por la invitación. La verdad que sí, somos amigos hace muchos años, compartimos muchas cosas, desde proyectos gastronómicos hasta tango, hasta otros miles de proyectos juntos. Nosotros desde Incluir lo que hacemos, primero voy a hacer un minutito de qué hace Incluir como para que se entienda el marco. Trabajamos, es un equipo de investigación, así como decía Rocío, bueno, hay varios integrantes que son investigadores de CONICET, que trabajamos investigando sobre el aprendizaje de la autogestión.
varios de los integrantes de Incluir fuimos socios de cooperativas de trabajo en otro momento de nuestra vida, y desde ahí nos empezó a interesar justamente cómo se aprendía el tema de la autogestión. O sea, Rocío comentaba acerca de las cooperativas agrarias, en donde los productores se asocian para recibir servicios de la cooperativa, a veces un galpón de acopio, sistema de riego, semillas, ventas comunes, etcétera, etcétera. En el caso de las cooperativas de trabajo, la gente lo que hace es recibir de la cooperativa el servicio de conseguir un trabajo, o sea, trabajan juntos, y es su fuente laboral, por decirlo así. Nosotros arrancamos de ahí, pero nos fuimos extendiendo, viendo que la actividad de la autogestión, o sea, el tema de poder definir desde el colectivo las normas, la ley del grupo, por decirlo así, aparecía incluso en formas jurídicas no necesariamente cooperativas. O sea, una cosa es como la república y la democracia. Sabemos que hay repúblicas que no son muy democráticas, y también puede haber democracias que no tienen la forma republicana, como la conocemos nosotros. Bueno, acá creemos que es más o menos similar. O sea, hay cooperativas que son autogestionadas, cooperativas que no son autogestionadas, organizaciones autogestionadas que no son cooperativas necesariamente, incluso que a veces no tienen forma jurídica. Puede ser un grupo de voluntarios, como nosotros estamos acompañando de un comedor para gente en situación de calle, que son 50 integrantes, toman todas decisiones en asamblea, pero no tienen ninguna forma jurídica. En ese camino nosotros tenemos varias líneas de investigación. Una de ellas es sobre el tema de salud y sobre el tema de acceso a derechos. Justamente trabajamos muchos años con varios colectivos que trabajaban en relación a las personas en situación de calle. En ese recorrido nos vinculamos con la escuela Isaura, el Centro Educativo Isaura Arancibia, que tienen un sistema de talleres productivos dentro de la escuela, en donde los alumnos también trabajan allí haciendo distintos tipos de actividades. Y ahí nos empezamos a interesar por este tipo de organizaciones, o sea, organizaciones que brindan una fuente laboral, por decirlo así, o lo que se llama la inclusión sociolaboral, porque no solamente es trabajo, sino también integrar un grupo, empezar a generar redes de vinculación, gente que por ahí no tiene muchas redes propias, para superar su condición, sobre todo de estigma. O sea, son poblaciones que tienen algún tipo de estigma. Puede ser gente en situación de calle, pueden ser personas que tienen padecimientos subjetivos, como se dice, o usuarias de servicios de salud mental, pueden ser personas que están en proceso de recuperación de adicciones, mujeres que son víctimas de violencia familiar, colectivos LGBTI, etc. O sea, grupos o por ejemplo, también gente que pasó por una situación de encierro y cuando sale de prisión no consigue trabajo. O sea, son todos colectivos que cuando van a buscar trabajo por sus antecedentes son rechazados por el sistema. O que por también características de sus grupos, por decirlo así, sus aprendizajes en grupos que tienen otras pautas culturales, no se adaptan a disciplinas laborales basadas en la jerarquía y en que alguien te dé órdenes y que nada, qué sé yo, como que tienen otro tipo de prácticas cotidianas. Entonces hay veces que sí, por ahí consiguen un trabajo, entran a trabajar y a las 2 o 3 semanas entran en conflicto con el sistema y son despedidos, digamos, ¿no? En ese derrotero nos vinculamos con la red de cooperativas sociales que en ese momento, en el 2017-2018, estaba recién formándose, que se reunían en la primera época en la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, en la CNCT. Después empezamos a tomar la decisión de reunirnos alternativamente en los distintos espacios de cada una de las cooperativas que integraba la red, y bueno, y fuimos sumando grupos y cooperativas, sobre todo del área de salud mental o de adicciones, hasta llegar en este momento a unas 40 organizaciones en todo el país. No sé si ustedes saben, pero la Ley de Salud Mental, en su artículo 11, plantea justamente la desmanicomialización, o sea, los procesos de cierre de hospitales monovalentes neuropsiquiátricos, a partir de lo que fue el modelo italiano de un psiquiatra muy conocido que se llamaba Basaglia, que planteó este mismo modelo en Italia, generando lo que llaman las cooperativas sociales, o sea, cooperativas no integradas únicamente por personas con
con padecimientos mentales, sino mixtas, porque también se plantea que por una cuestión productiva es posible que no sea sustentable, y aparte se genera lo que no se quiere generar, que es una especie de gueto o separación de este tipo de usuarios de salud mental con el resto de la sociedad. Entonces lo que se hace es tratar de generar espacios mixtos. Ahora, esto que vos planteabas, que planteaba Rocío de las comisiones técnicas que se generaron en el INAES, es interesante, porque justamente una de las comisiones técnicas que se generó es sobre cooperativas de cuidados y cooperativas de este tipo, cooperativas sociales. En el año 2019, una de las primeras resoluciones que sacó el INAES a principios de año fue justamente el reconocimiento de las cooperativas sociales como un tipo de cooperativas diferentes al resto, y había instrumentado, cosa que nunca se llegó todavía a la práctica, un registro de estas cooperativas y una especie de comisión o consejo asesor del INAES para este tipo de cooperativas. Nosotros empezamos a integrar esta comisión técnica y estamos llevando una serie de propuestas, iniciativas y demás de ajustes jurídicos, del marco jurídico, porque no están adecuadas a la realidad o a la necesidad de estos colectivos. O sea, por más que la ley de salud mental lo promueve, hay algunas trabas, por ejemplo, en concreto el tema de que para ser integrante de una cooperativa tenés que ser monotributista para ser integrante de una cooperativa de trabajo. Al ser monotributista, bueno, las personas que son usuarias de salud mental pierden la condición de ser receptoras del subsidio por discapacidad. Entonces se plantea ahí una especie de tensión entre si uno integra la cooperativa o no la integra para no perder dicho subsidio. Situación que debería superarse, y bueno, nosotros llevamos una propuesta a la Agencia Nacional de Discapacidad justamente para modificar a través de una resolución la situación actual, y estamos ahí viendo de qué manera se puede lograr, quizás haya que generar una ley para esto. La red de cooperativas sociales logró a fines del año pasado, y la verdad que la pandemia nos afectó mucho en este sentido, el financiamiento del Ministerio de Desarrollo Social de un programa de incubación, que en este momento se está coordinando desde nuestra asociación Incluir y la Universidad de Quilmes, ¿no? La idea es incubar 20 de estas cooperativas, brindándoles asesoramiento jurídico, asesoramiento contable, asesoramiento en comercialización y en comunicación, y además fortalecer la red como red. O sea, no solamente a cada una de las unidades productivas, sino como conjunto, porque una cosa que todavía no se ha logrado consolidar es la formación de un actor social. Estamos en camino a hacerlo, y este tema de la red ha colaborado muchísimo y hemos logrado avances muy significativos en estos últimos 3 años. Pero hay todavía una serie de cuestiones que hay que resolver, en parte esto de lo que digo del marco jurídico, pero también que hay una característica que tienen estas unidades productivas, que es que son promovidas, digamos, por profesionales que están trabajando en este momento en hospitales justamente de estas características, hospitales psiquiátricos que todavía no se transformaron. Y bueno, a veces la dirección del hospital o las gestiones que van pasando son más o menos proclives a apoyar a este tipo de iniciativas, ¿no? Que lamentablemente hay como muchas dificultades en algunos casos, con situaciones de mucho conflicto, porque al cambiar una gestión en la dirección de un hospital o en una dirección provincial de salud mental, por más que la ley nacional esté aprobada, desconocen la existencia de estos dispositivos como dispositivos a promover. Entonces, por ejemplo, hay cooperativas que han tenido, por ejemplo, en el Borda hubo un conflicto con una cooperativa que ya tiene 10 años, que fue la primera cooperativa social que se generó en la Argentina, que se llama La Huella, que es una carpintería que ocupaba todo un piso, una zona, digamos, de uno de los edificios del Borda, y de repente cambia la gestión y el nuevo director del hospital dice que tiene que hacer una empresa privada acá dentro del hospital, trabajando y facturando. Esto es como ilegal. ¿Cómo un hospital va a financiar esto cuando la ley de salud mental promueve este tipo de dispositivos?
En general la facturación nunca es por lo general alta, porque justamente la productividad de los usuarios no es la máxima, y aparte no viendo los resultados terapéuticos que genera esto en los propios usuarios, que pasan de estar a veces en estado, por decirlo así, vegetal, en algunos casos, o sea, tienen tratamientos digamos, de medicamentos como para que estén tranquilizarlos a los enfermos por todo lo que es el enfoque de la medicina, bueno, psiquiátrica tradicional, y en este caso justamente pasan a tener actividad, a generar ingresos propios e incluso a poder irse del hospital. O sea, hay un beneficio desde un punto de vista ya del erario público de que al hospital le conviene que estas cosas se promuevan porque permite, por un lado, sanar al enfermo y por otro lado, reducir sus costos operativos como unidad hospitalaria. Pero esto no se ve y se centra en la incompatibilidad aparente entre el lucro, que en realidad no hay lucro porque las cooperativas no generan ganancias, sino que generan excedentes y tienen una función social, y en general si hay un excedente superior al que tienen que recibir los trabajadores asociados, se vuelca a algún tipo de proyecto comunitario. Por ejemplo, La Huella tiene lo que se llama la pata cultural, entonces ha promovido ciclos de cine acá en Lobos, en, no sé, proyectos de distinto tipo, de mecenazgo, no sé, miles de actividades que tienen que ver con la devolución del esfuerzo que en todo caso hace el Estado al no cobrar impuesto a las ganancias a la comunidad. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver con paradigmas, o sea, cómo uno piensa la salud mental, cómo piensa el espacio hospitalario, cómo piensa la gestión pública, y para mover ese paradigma el actor social tiene que consolidarse, o sea, tiene que haber un movimiento nacional con una cantidad suficiente de experiencias exitosas que permita demostrar que esto es posible, como sucedió ya en Italia, donde las cooperativas sociales, hay algunas que tienen miles de asociados y brindan servicios. Por ejemplo, el Estado, los estados locales italianos priorizan a las cooperativas sociales para contratarlas en licitaciones de muy diversos tipos, y acá esto todavía no está sucediendo, pero es todo un camino que se va desarrollando. A mí lo que me interesa sobre todo es destacar que estas cooperativas existen, que son muchas, que en principio dependen de la iniciativa de profesionales individuales que hasta ahora casi estaban aislados en sus centros, o sea, sin saber que había otras experiencias similares, y a partir de la red vamos generando toda una serie de vínculos y de intercambios. Por ejemplo, ahora estamos haciendo una serie de encuentros todos los martes a las 6 de la tarde, que se llama Intercambio de Saberes, donde una de las cooperativas de la red presenta su historia, sus aprendizajes como organización y algún tipo de práctica concreta que pudieron desarrollar técnica para producir sus productos o brindar sus servicios, ¿no? Mañana, por ejemplo, hay una cooperativa que está en La Plata, que se llama, ¿cómo se llama? A Todo Trapo, que integra una asociación civil que se llama Movida de Locos, que es una textil, y que va a explicar, entre otras cosas, cómo fabrica unos tipos de turbantes de toalla como producto, digamos, ¿no? La semana pasada estuvo Lili Kellen, que está en Monte Grande, y presentó cómo con la pandemia tuvo que refuncionalizarse y empezaron a producir verduras congeladas para poder sobrevivir, aunque antes eran una textil, etcétera, digamos, ¿no? Como cosas así que tienen que ver con intercambiar precisamente los conocimientos de cada una de las cooperativas fue desarrollando, que es la base del éxito. Justamente una de las situaciones que se ha presentado a lo largo de todos estos foros, David, es que las cooperativas y las iniciativas sociales en general puedan ser proveedores del Estado y ser tenidas en cuenta como de modo prioritario a la hora de abastecer comedores escolares o comedores hospitalarios, que podamos sortear ese entramado de burocrático, ¿no? Para poder presentarse en una licitación municipal o provincial. Digamos, no tiene por qué un proveedor del Estado ser una organización comercial tradicional, una SRL o una sociedad anónima. Para eso hay otras figuras que deben ser resueltas. El monotributo social es una, hay otras fórmulas que tenemos que inventar. Adelante, David.
Mira, ese tema para mí es uno de los ejes del trabajo que nosotros hacemos sobre el aprendizaje de la autogestión, porque justamente hay un tema muy complejo con lo que llamaríamos la burocracia estatal, tanto de cosas que están legisladas como de interpretaciones de normas, ¿no? Hay muchos organismos, por ejemplo, yo trabajo con el SENASA, ya no desde incluir, sino como consultor, he trabajado con el SENASA. El SENASA generó, hace cosa de 7, 8 años, un organismo interno, un área interna, que es la Comisión de Agricultura Familiar, ¿no? Un espacio donde hay unos 10 profesionales que permanentemente están pensando cómo adecuar la normativa bromatológica a las necesidades y las realidades de producción de los pequeños agricultores familiares, que porque sean pequeños no necesariamente tienen que producir alimentos contaminados. O sea, es una cuestión de modificar los criterios, o sea, cuanto mayor es la escala de producción de alimentos, más posible es que los alimentos se contaminen. Cuanto menor es la escala, hay menos riesgo, y por lo tanto, los marcos o las regulaciones pueden, por decirlo así, ser de menor exigencia. Justamente analizando caso por caso, no sé, todo el tema de las cocinas domiciliarias para producir encurtidos, dulces, etcétera, el tema, se está analizando la cuestión de, no sé, la faena domiciliaria, por ejemplo, o cosas de distinto tipo, que algunas provincias están mucho más avanzadas que otras, como Misiones, pero lo mismo tendría que ocurrir tanto en el INAES, como en la FIP, como en otros organismos que regulan sin tener en cuenta que la realidad no es uniforme. No es lo mismo una cooperativa que integra con Inagro que una cooperativa de trabajo de salud mental, donde hay 10 integrantes, el giro económico es muy bajo, y no tiene sentido que tengan 10 libros rubricados, que tengan que hacer balances trimestrales, que tengan una cantidad de requisitos que son totalmente imposibles de cumplir. Entonces, eso me parece que es fundamental. La FIP, por ejemplo, es otro tipo de organismo que tendría que instrumentar este tipo de cuestiones. Hay muchas agencias de la FIP que vos cambiás de agencia y te cambian los criterios, y es medio enloquecedor. Por eso me parece tan importante los espacios que se han abierto en esas 33 comisiones, de las cuales vos hacías referencia, igual que Rocío, sí, como para que el Estado se acomode a la comunidad, y no la comunidad a la burocracia, porque totalmente, si no es un cuestión de la buena pipa. Así que sí, me parece fantástico. Bien, te agradezco mucho, David. Vamos a ver si es posible, Mateo. Gracias. Le vamos a dar ahora la palabra a Gaby Tisman, que es periodista y editora del medio digital El Submarino de Jujuy. Ella integra el colectivo de comunicadores del campo popular. Recuerden que son auspiciantes de este foro, ese colectivo por el cual nosotros salimos al aire y tenemos tan buena llegada a todas las otras redes de comunicadores de Argentina y de América Latina. Gaby Tisman, adelante con tu palabra, contanos qué es lo que hace El Submarino en Jujuy, nada menos, y de qué forma tu medio y otros medios de comunicación solidarios participan de la construcción de este espacio que es la economía social y solidaria, camino hacia el buen vivir. Adelante, Gaby, tu palabra. Bueno, buenas tardes. Agradezco la invitación a participar de este encuentro tan importante para intercambiar experiencias y conocimientos. Bueno, tuvimos un problemita técnico, pero aquí estamos. Si hablamos de comunicación y de comunicación federal sobre todo, ¿no? La tarea colectiva y solidaria es fundamental. La tecnología nos permitió tender redes, compartir información, chequear información, de hecho,
y también abrir espacios y medios en información de otras provincias, de otros lugares, abrevando siempre en fuentes amigables y fuentes con las que compartimos una agenda, ¿no? Una agenda general, una agenda temática. Al principio, cuando empezamos a utilizar estas maneras de conectarnos, se trataba de intercambiar números de teléfono, sobre todo los productores y productoras de radio. Y después de esos mismos grupos empezaron a aparecer las afinidades, ¿no? Uno se empieza a reconocer, y así se fueron conformando otros grupos ya basados en las temáticas y en un modo de ver el mundo. Ese encuentro permitió la conformación de colectivos, como por ejemplo Comunicadores del Campo Popular, donde somos periodistas que llevamos adelante nuestros propios emprendimientos, en algunos casos más modestos e individuales, y en algunos casos más colectivos, pero siempre, aún en los casos más individuales, con el espíritu de esto, de intercambiar, de encontrarnos y de articular agendas, sabiendo que los temas y las informaciones que a nosotros nos importan, porque tienen que ver con insisto, con un modo de ver el mundo, no están siempre, o quizás nunca, están reflejados en los medios dominantes, podríamos decir. De ese modo se fueron conformando colectivos absolutamente transversales, digamos, porque así como integro el grupo de comunicadores del campo popular, también integro un colectivo de comunicadoras feministas de Jujuy, y también un colectivo de comunicadoras feministas del país, digamos, ¿no? Federal. Y grupos de periodistas del NOA, y grupos de periodistas de la provincia. Las dificultades y obstáculos con los que nos encontramos a la hora de ejercer nuestro trabajo, además, en particular en la provincia de Jujuy, aunque no es una situación única, nos llevó a un grupo de periodistas a reunirnos y conformar un colectivo en el año 2017, Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy, desde el cual establecemos algunas tomas de posición frente a avasallamientos que tienen que ver con el ejercicio de nuestra profesión, pero también con el avasallamiento del derecho a la población, a la ciudadanía, de estar informada. Son nuestros dos ejes rectores, en el caso de Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy, y desde ese lugar reclamamos, considerando que vivimos en una provincia que está gobernada desde 2015 con una gestión de derecha, radical de derecha, que ha avasallado la justicia provincial, los poderes institucionales, y desde ese lugar sentimos y nos reconocimos entre colegas y compañeros, compañeras, en esta tarea de, garantizarle a la población que se garantice su derecho al acceso a la información. Estamos hablando en este encuentro de formas de organización
el cooperativismo, el asociativismo, es para nosotros una forma atractiva, interesante. Desde este colectivo de periodistas unidos autoconvocados del Jujuy estamos avanzando en la formalización de nuestra existencia a través de un proceso de construcción de una cooperativa, precisamente. Nuestro colectivo está conformado por una gama muy diversa de colegas y de comunicadores y periodistas. Están quienes trabajan en relación de dependencia con empresas, otros en relación de dependencia con medios públicos. También estamos quienes llevamos adelante, perdón, quienes llevamos adelante emprendimientos privados, digamos, autogestionados, diría casi familiares, en forma de diarios digitales, espacios de radio, que pagamos, por otra parte. Y también nuestro colectivo está integrado por ejemplo, La Voz del Cerro, que es una radio cooperativa que nació hace muchos años en Jujuy, desde un proyecto territorial, barrial, con sentido social. Entonces, desde este colectivo, integrando todas estas formas tan diversas de ejercer la comunicación, estamos buscando la manera de dar un paso más y compartir nuestra experiencia con otras formaciones, con otros colectivos. Hay una deuda importante de las políticas públicas en relación al asociativismo en el campo de la comunicación. Por un lado, todo lo que es formación, por supuesto lo que tiene que ver con el financiamiento, y también lo que tiene que ver con los canales de difusión de nuestros contenidos, los contenidos que producimos de manera local y colectiva desde nuestros lugares. La fuente principal de sostenimiento de los medios, en general, es la pauta oficial, la pauta publicitaria que se pueda conseguir desde espacios como provinciales, municipales, etc. En este caso siempre está vinculado con fortalezas o posibilidades de negociar, porque es arbitrario. Allí hay mucho para pensar, hay que pensar el periodismo y la comunicación como un servicio público imprescindible para garantizar este derecho a estar informada de la ciudadanía. Y entonces estamos pensando desde nuestro espacio, desde tantos otros colectivos de comunicadores, comunicadoras, en cuáles son las formas de sostener una comunicación comunitaria con rasgos locales, con compromiso local, federalizando la comunicación y llevando a los espacios de difusión las problemáticas que en algunos casos pueden parecer locales, pero que finalmente reflejan problemáticas y cuestiones que se reproducen en todo el territorio del país. De este modo, hay y hubo muchas experiencias que están llevándose adelante, que tienen que ver con comprometer a las audiencias con los proyectos, y las audiencias aportan y sostienen los proyectos de comunicación. Aquí hay un debate sobre el tema, porque convocando a las audiencias a que sostengan a los medios
también implica, en algún sentido, cerrar un círculo en el cual nos seguimos hablando a nosotros mismos, los que pensamos lo mismo. Y si queremos instalar agendas, queremos instalar historias en aquellos lugares donde no están reflejadas, el gran desafío es llegar a los otros públicos, a esos públicos que no necesariamente estarían dispuestos a apoyar a un medio que se ocupe de ellos. Hay trabajos interesantes que se están haciendo, hay conversaciones, hay situaciones en las que se está debatiendo cuál es el mejor modo de llevar adelante una estructura de sostenimiento de medios. Nosotros en Jujuy, como en otras provincias, y este es un tema interesante para que piensen quienes piensan en estas cuestiones desde la centralidad, estamos pensando modalidades de funcionamiento y modalidades de sostenimiento de nuestros medios y nuestras agendas. Hoy en día, en la mayoría de las provincias, la única posibilidad de sostenerse como medio independiente, por ejemplo, el mío, que sostengo con un compañero desde hace 6 años, y no hemos podido crecer, sino que seguimos siendo 2 personas que sostenemos un medio que se ha constituido en referencia de la información jujeña. El desafío, digo, es encontrar los modos de sostenimiento y financiamiento de nuestros medios. Las pautas locales, lo que tiene que ver con la pauta del gobierno provincial, de las municipalidades, son, por un lado, escasas en cuanto a lo que implica las necesidades de sostenimiento, pero al mismo tiempo, obviamente, al no existir una legislación que establezca pautas claras respecto de cómo deben llevarse adelante estos financiamientos, bueno, se manejan de manera discrecional. La necesidad de una legislación de asignación de pautas publicitarias estatales en todos los niveles, nacional, provincial, municipal, es una urgencia. Es una urgencia. En los últimos años, sobre todo, por supuesto, desde 2015, pero también antes, aunque por supuesto desde el 2015 hubo un trabajo sostenido de encuentro y de coordinación de distintos grupos, de periodistas y comunicadores del campo popular es un ejemplo. Desde entonces, nuestra tarea tiene una lógica y un sentido y un objetivo políticos. Y por supuesto que hemos elegido este camino y lo seguiremos manteniendo, pero también es cierto que para sostener, reforzar y mejorar fundamentalmente en calidad nuestros productos, necesitamos el apoyo de políticas públicas que garanticen, tal como está consagrado en la Constitución, en convenios internacionales,
la pluralidad de voces. Esto constituye una deuda de las políticas públicas. Esta deuda, digamos, no tiene que ver solamente con darle plata a los medios, sino también aportar en materia de formación, y también aportar en el sentido de ofrecer, poner a disposición canales de difusión de las informaciones que generamos, los medios alternativos, los medios independientes, los medios comunitarios, en todos los rincones de la Argentina. Finalmente creo que la lógica del asociativismo, de la cooperación, del cooperativismo, está ligada de manera estrecha a la lógica de la comunicación popular, de la comunicación de los colectivos, de la difusión de los colectivos. El INAES está haciendo un trabajo importante, me consta, porque desde nuestro colectivo de periodistas unidos autoconvocados de Jujuy estamos trabajando con la gente del INAES para constituirnos y formalizar nuestra existencia, que nació a partir de arbitrariedades y situaciones de censura que se vivió en la provincia de Jujuy, y creemos que es un camino para reforzar el trabajo de las comunicaciones. Desde Periodistas Unidos Autoconvocados de Jujuy, además, lo que reivindicamos es la sumatoria de fuerzas diversas. Allí estamos quienes sostenemos diarios digitales, entre 2, 3, 4 amigos que los sostenemos como podemos. Después están la radio La Voz del Cerro, que es un proyecto cooperativo que lleva muchos años y que realiza una tarea descomunal. Después estamos quienes trabajan en relación de dependencia con medios convencionales, podemos decir. Después están quienes trabajan para medios públicos. Entonces somos un colectivo que reúne una diversidad que está unida a través de una lógica y un pensar, el cómo comunicar y cuáles son las agendas que creemos que debemos instalar a través de nuestra posibilidad. Yo creo que la comunicación es uno de los campos en los que el trabajo colectivo aparece como más fundamental. No hay manera de producir comunicación, información de manera individual, y allí tenemos además los ejemplos heroicos ejemplos de los compañeros de Tiempo Argentino, de Infonews, y de otras experiencias de periodistas, colegas de larga trayectoria, que han encontrado en la forma cooperativa el modo de mantener a flote proyectos periodísticos. No son muchos, y esos son ejemplos de trabajadores, periodistas, comunicadores que se han cargado al hombro proyectos
que quedaron a la deriva cuando los empresarios que los fundaron se fueron, decidieron abandonar. Yo sueño con proyectos colectivos en la forma de cooperativas que nazcan de la nada, que no solo nazcan para recuperar un proyecto inventado, creado en otras circunstancias, sino a partir de un proyecto concreto. Desde ese lugar estamos desde Jujuy pensando con compañeros y colegas en modos de formalizar nuestra existencia. Ya ejercemos lo que ejercemos, pero bueno, estamos cercanos a estas formas de construcción colectiva. ¿Y por qué creemos que es la manera de garantizar los dos ejes que para nosotros son los más importantes? Por un lado, por supuesto, el derecho a informar, y por otro lado, el derecho de la ciudadanía a recibir información de calidad. Así que muchas gracias por la participación en este encuentro. A pesar de las dificultades técnicas, no quería dejar de estar y de dar mi testimonio, y desde ya que esta iniciativa es también una manera de construir colectivamente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gaby Tigman. Y bueno, ya nos despedimos en este 10º foro. Les damos un abrazo a todos, y como se hacen estas situaciones, ahí se conectó Pablo. Como se hacen estas situaciones, nos saludamos hasta vernos personalmente y darnos un abrazo en vez de un codazo. Buenísimo. Nos vemos. Bueno. Suerte. Gracias por la invitación. Gracias. Lamento mucho haber perdido la última parte. Fue muy interesante la primera. Decía, estamos en la prehistoria de todo esto. Ahí vamos. Por más que le pongan boldo, cascarita de limón, yuyito palmal de amores, el mate ya se lavó. Aunque cambien la bombilla o lo yapen con café, por mucho que lo remienden, yo ya le perdí la fe. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. El mate está lavado, comadre, que el mate está lavado. Con la rueda despareja, fíjense lo que pasó. El dueño de la pavita se va uno y toma dos, y al del lado pa' que se calle la yapa le convidó. Y cuando llegó aquí abajo, el mate ya se lavó. Con esta cebadura no vamos pa' ningún lado. Hay que cambiar la hierba, hay que cambiar que el mate está lavado. Que el mate está lavado, compadre, que el mate está lavado. Sepa que en toda mateada, por sentirse acomodado, hay quien tome el agua tibia y aplaude a quien lo ha cebado. No tenga miedo al bosteo, nunca se quede callado.